Veamos por dentro cómo es ahora que funciona una cámara digital después de haber reemplazado al sistema de película, donde en la cámara, como vemos en este diagrama, todo el sistema de lente sigue funcionando igual y tiene un espejo interior que sigue funcionando igual y también un diafragma. Todo sigue funcionando igual dentro de la cámara. Pero exactamente donde está el espacio para hacer la recepción, donde solía estar la película y ser expuesta, ahora hay un arreglo de CCD que es un arreglo de sensores, como lo vemos en este cuadrito. Ahora, sigue teniendo tres filtros: rojo, verde y azul. Pero en este caso el arreglo es muy interesante porque de la secuencia, para hacer la captura en un shot, en un disparo, y que sea rápido, tiene que capturar las tres imágenes simultáneamente. La imagen del rojo, del verde y del azul. Y esto lo hace partiendo esta matriz y asignando diferentes CCDs o sensores acá con un filtro diferente. Y así tiene las tres imágenes que va a ensamblar. Yo creo que esta imagen hace un resumen de cómo funciona la captura de la luz que impacta en lo que aquí define como el imager o la imagen de captura y pasa a un convertidor análogo digital, como lo vimos igual en los sistemas anteriores. Hay que convertir la luz, que es una fuente análoga, en, un, en una variable digital. Y aquí es donde viene a un circuito integrado donde va a hacer esta transformación de información para tener finalmente esta imagen proyectada seguramente en el respaldo de la cámara con un pequeño monitor LCD. Pero en este momento esta información necesita ser almacenada. Puede vivir aquí un muy pequeño momento después de haber sido procesada, pero necesita inmediatamente ser grabada en una memoria flash, como puede ser esta o cualquiera de los formatos que existen de memoria flash. Y entendamos por memoria flash una memoria que no tiene un dispositivo móvil, como puede ser un disco duro, sino que está esperando a ser grabada con un impulso de muy bajo voltaje, ¿no? Claro que hasta aquí está la información capturada y no es todo lo que está pasando. Hay un microprocesador que tiene mucha más información de lo que sucedió en la toma. El foco, el zoom, por supuesto si hubo una fuente de luz definida como un flash. Y estos son controles que podemos manipular, por supuesto ver a través de una pantallita, pero aplica correcciones de contraste o de rango tonal a la imagen o revaloriza los blancos después de que las cámaras digitales le hemos dicho el tipo de fuente de luz, y esto necesita unas ciertas memorias internas para hacer la manipulación de esta data antes de que quede almacenada con estas correcciones. Por supuesto, parte de todo este sistema se apoya en una fuente de poder con su batería, que este yo creo que es el secreto de las cámaras digitales, que nunca te falte pila. Pero bueno, lo más interesante de esto es cómo se integró un CCD que antes vivía en escáneres de mesa a la cámara digital y cómo la resolución ha ido creciendo en esta matriz para ser tan interesante de alcanzar megapíxeles. Y a eso me refiero con esta pregunta aquí escrita que dice, ¿y los megapíxeles? Pues los megapíxeles serían la multiplicación de la cantidad de sensores que tenga este CCD en un arreglo vertical y horizontal. Y eso da la cantidad de píxeles capturados, que se traduce comercialmente en megapíxeles, que es como de, uy, tratar de ser la competencia entre un producto y otro a través de una unidad que se me hace hasta un poquito absurda, ¿no? Porque finalmente son megas de pixelitos que están por ahí viviendo. Después de haber repasado los tres clásicos dispositivos que han formado parte de la vida, de nuestra vida en las artes gráficas, en la captura de imagen, quisiera enlistar los dos factores que determinan la calidad de una imagen capturada. La primera es el rango dinámico, y es esa sensibilidad entre la densidad máxima y mínima que pueden detectar los sensores. Vimos en los diagramas anteriores cómo esa sensibilidad se tenía que revalorizar. Los escáneres de fotomultiplicador siempre fueron mucho más sensibles que los CCDs.
y eso hablaba que tenían mayor rango dinámico. Y por rango dinámico se traduce que el dispositivo puede leer más colores. Menor rango dinámico, menos tonos. Y aquí es una de las lecciones. Mientras menos rango dinámico tenemos, todos los detalles en una imagen se reproducen con niveles de tonos, con niveles de color, con niveles de grises. Si mi sistema de captura no tiene un rango dinámico amplio, lo que yo pierdo es detalle. Un detalle que después tenemos que compensar con una técnica falsa, pero hace su función, que es el on-sharp mask. Una técnica que se desarrolló desde las primicias de la captura de imagen y del manejo de imagen para resaltar detalle, haciendo un contraste entre diferencias de valor. Vamos a ver cómo funciona esto más adelante. Pero bueno, eso es el rango dinámico. Y hoy la experiencia es que las cámaras, en ausencia de un rango dinámico, las cámaras digitales, pues tienen incorporados muchos filtros, entre ellos el de Sharpen. Entonces, si deseara tener una imagen desde la captura ya con un detalle capturado o recuperado, puede activar el Sharpen. Yo particularmente no soy amante de tener esa función agregada. Me gusta poderlo agregar ya a través del retoque o de la corrección de color que yo le haga a la imagen, pero con mi control. Entonces prefiero una imagen cruda de mi cámara y yo después manipularla. Otro entonces de los factores que determinan la calidad de una imagen, y ya lo platiqué, como está en función al dispositivo de captura, es el factor de ampliación. Y aquí el ganador siempre fue los sistemas de fotomultiplicador o los escáneres de cilindro. Y los CCDs, el punto es que el escáner de cilindro, si el sinfín o el brazo hacía un avance mucho más lento, podía ir leyendo más vueltas o más finas, esas como rebanaditas, leyendo más puntos por pulgada de una imagen. En el caso de los CCDs, cuando un CCD tiene 600 dpi, eso es lo único que va a poder leer, 600 puntos en una pulgada. No puede leer más. Y esto sin importar el tamaño del original. ¿Qué sucede cuando tenemos un lector o un escáner de CCD que en momentos dice 1200 dpi cuando sabemos que su dispositivo, su CCD, su mecanismo interno de captura es de 600 dpi? Sucede algo que hay que estar muy enterados, que es la interpolación, y que de forma matemática lo que va a hacer es inventar píxeles usando ciertos algoritmos para que traten de parecerse a los originales. Pero finalmente eso es una degradación visual en la imagen porque se está inventando un detalle que no está. También recordar a las cámaras de video que en momentos dicen zoom óptico 24x y la cámara permite ir hasta un 60x. ¿Y qué significa? ¿Qué pasa entre el 24 y el 60x? Que hasta una ampliación de 24 veces lo que estamos visualizando lo ha hecho con la capacidad de las lentes que tiene la cámara. Pero cuando continúa ampliando más allá, está haciendo digitalmente una invención de píxeles. Y eso, pues también, como menciono, degrada la calidad de la imagen. Estos son los factores que determinan la calidad de una imagen y, por supuesto, se notan. Se notan cuando hacemos juicio de las imágenes ya en Photoshop.